Hola a todos, yo soy Andrea Moreno. Aquí estoy con una persona que llevo mucha ilusión de conocer, que es May R. Ayamonte, autora española, pero también creo que ustedes la recordarán, si son oldies como yo, de todo el tiempo de creadores de contenido literario. Aquí, ¿cómo estás, May? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí contigo. Estoy muy contenta. Le contaba hace rato a May, antes de comenzar a grabar, que muchos creadores hemos comentado de que viene May, porque eres una de las primeras creadoras que nosotros vimos en español. En nuestro momento ya han pasado algunos años, muchos años. Han pasado cosas. No había mucha gente hablando de libros en internet y mucho menos en español. ¿Cómo fue para ti comenzar en esa etapa? Pues en realidad fue porque yo había autopublicado una novela cuando tenía 12 años, que la había leído mi prima, mi madre, mi hermana y mi amiga del instituto, no la había leído nadie. Y yo dije, tengo que encontrar lectores. Y entonces me abrí un blog donde hacía reseñas por escrito. Y un día vi que Esme, de Fly Like a Butterfly, también de aquella época, subió un vídeo a su blog. O sea, a su blog escrito había un vídeo enlazado que se subía a una cosa que se llamaba YouTube. Que ni idea era de lo que era aquello. Y dije, ay, yo también lo quiero hacer. Entonces empecé a subir vídeos a YouTube que eran para mi blog. Yo no sabía que estaba construyendo un canal de YouTube. Y de pronto llegó un momento en el que mi canal de YouTube tenía más seguidores que mi blog. Y yo decía, ¿pero por qué la gente me sigue en YouTube? Yo quiero que me sigan en mi blog escrito. Al final aquello se independizó y me dediqué a crear contenido, pero ni siquiera sabíamos ni que éramos una generación de booktubers, ni que éramos los primeros. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a grabar ya vídeos más en serio y a pensar que aquello era un canal de YouTube que se podía construir, yo consumía booktubers españoles, pero también muchísimos mexicanos. Okay. O sea, en aquella época yo veía a Fa, veía a Raiza, veía a Alberto, o sea, era un poco aquella generación, ¿no? No sé, fue funcionando solo y llegó un momento en el que éramos booktubers, tenía esa palabra. Obviamente estamos hablando de esto para ir empezando la plática, pero lo que nos trae aquí ahora es Los hijos malditos, que es el libro que vas a estar presentando aquí en la FIL Guadalajara. Sí. Que el primer libro que yo leí de ti era el de Besos entre líneas, si me recuerdo, era un romance, era de un corte más juvenil. ¿Cómo fue esta evolución de estos libros a esto? ¿Qué te gustaba en aquel tiempo? ¿Qué te empezó a gustar como para que te fueras por este tipo de novela? En realidad yo creo que he crecido con mi narrativa, ¿no? Mis personajes han ido creciendo conmigo. Cuando yo empecé a escribir, yo tenía 12 años, mis protagonistas tenían 15, cuando yo tenía 15, tenían 18, teníamos Besos entre líneas, que yo tenía 18, la protagonista no sé si tenía 20 o algo así, ¿no? Entonces fui creciendo con mi narrativa. Escribí y publiqué mucho en juvenil y llegó un momento en el que necesité dar un cambio adulto, porque quería tratar conflictos que tuvieran más que ver conmigo, con la May de ahora, ¿no? Yo ahora tengo 28 años, mi protagonista tiene 35 y tiene conflictos bastante similares a los que puedo tener yo, que se aleja mucho a los conflictos que yo tenía con 15 años, ¿no? Entonces necesitaba que esos personajes crecieran conmigo. Lo que pasa es que no fue un cambio fácil, porque cambiar de género tan radicalmente es una decisión muy complicada, la hice con mis agentes, planteándomelo mucho. Yo sigo escribiendo juvenil, aquí no han llegado esos libros, son libros que se leen en España en institutos, en el circuito educativo, pero es verdad que como libro de librería estoy escribiendo novela negra adulta. Pero bueno, fue una decisión consciente que llevó mucho tiempo y decidí hacer negra adulta y me lancé y aquí estamos con eso. Creo que tú y yo vivimos toda esta evolución de la literatura juvenil. Hasta hace unos años, Crepúsculo era lo único que había en las librerías, o sea, lo único que encontrabas. Luego de repente que Cazadores de Sombras y demás. Yo amo mucho la literatura juvenil, fue donde yo crecí, donde encontré mi refugio, mi apapacho. Entonces, para mí es muy bello que autores como tú, que ya han saltado a estas novelas, que han llegado a otros públicos, sigan teniendo y a su público juvenil tan en el corazoncito. Sí, que además yo sigo leyendo juvenil, o sea, ya además tú misma hablabas cómo evoluciona la literatura juvenil, ¿qué es ahora la literatura juvenil? Alice Hazelwood es literatura juvenil, porque en mi mente sí, ¿no? En mi mente se parece a aquello que yo leía cuando leía sobre todo juvenil. Entonces, bueno, hay mucho público que tenía del juvenil que me ha acompañado, porque también ha crecido conmigo, ¿no? Todos vamos creciendo. Y mucho público juvenil que también me lee mis novelas, aunque no sean juveniles, ¿no? O sea, que al final si te leen es por el sello que tú tienes que te acompaña en todo lo que escribes. ¿Cómo has sentido tú la recepción de este cambio que me comentabas de tus libros? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vio el público? Pues yo creo que hubo una parte de mi público que lo entendió y le parecía un cambio natural, ¿no? Y que seguía manteniendo mi sello, pero con otro tipo de personajes y de trama. Luego hubo un público que se quedó en el camino, como es normal, porque que yo escriba negra no significa que a ti, que te gustaba lo juvenil, te pueda gustar la negra, ¿no? A lo mejor te gusta la histórica o te gusta el romance contemporáneo y no tiene nada que ver una novela negra con tu gusto. Entonces hubo una parte de los lectores que por supuesto se quedaron en el camino, como es natural, y luego es verdad que he llegado a muchísimos más lectores, en adulto llego a muchos más lectores de lo que llegaban juvenil. Surrealista, ¿no? Yo no me lo esperaba. Pero de alguna manera yo creo que fue un cambio natural que muchos esperaban.
y viniendo de mí sigue manteniendo mi sello, lo político, lo social, pero ya con personajes que tienen 30 y tantos años, claro. Yo soy una aficionada a eso, a ver, leer True Crime, que es o sea, tiene un boom en este momento, ¿no? ¿Crees que ha tenido influencia a lo mejor para que tú te fueras por el camino de la negra? Porque la novela negra ha existido desde siempre, hace muchísimo. En realidad yo creo que entré en negra, yo no soy una super lectora de negra. O sea, yo leo juvenil, leo romance contemporáneo, leo novela histórica y leo algo de negra, pero no es el género que más leo. Pero sí que es verdad que cuando me planteé qué escribir en adulto, veía que era un género que se podía adaptar muy bien a la crítica social y esas cosas. No iba tanto por el true crime. Pero eso no quita que la novela que saco el año que viene, que ya está fuera de la trilogía, tiene true crime. O sea, está inspirada en un caso real. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Porque creo que constantemente estamos buscando respuestas a preguntas que no lo tienen, ¿no? Cuando vemos crímenes reales, nuestra cabeza siempre se tío, ¿cómo alguien ha podido hacer algo así? ¿Cómo hemos llegado a esto? La novela que saco el año que viene va de eso, ¿no? Intentar dar respuesta a un crimen en concreto. Pero sí que es verdad que al final el true crime empapa todo lo que escribes en negra. O sea, muchas veces la realidad supera la ficción. La gente me preguntaba, ¿lo que ocurre en la trilogía de las niñas salvajes ha pasado de verdad? Yo decía, no, pero ha pasado estos crímenes que son mucho peores, ¿sabes? Que pasan cosas constantemente que nos sorprenden. Sí, o sea, bueno, trayendo al tema, yo, por ejemplo, cuando me enteré del caso de Giselle Pelicot, creo que para todas las mujeres, que ahorita vamos para allá, fue atroz, fue doloroso, fue horrible y dices, o sea, ni siquiera se me hubiera ocurrido escribir esto de tan terrible que es lo que sucede. ¿Cómo te sientes tú como escritora mujer entrando a este género que muchas veces se ve más dominado por los hombres? Bueno, yo creo que vamos teniendo cambios, ¿no? De hecho, tenemos autoras españolas que han marcado bestsellers internacionales como Dolores Redondo, Eva Sáenz de Urturi, ¿no? Y otras muchas, que han marcado han cambiado un poco el panorama, ¿no? De pronto ha habido nombres femeninos que han irrumpido dentro de la novela negra y nos han dado un espacio. Eso no quita que siga siendo una lucha constante, ¿no? Que a ti te ven y dicen, yo tengo 28 años, lo hablábamos antes, y me decían, con lo joven que eres, y escribes novela negra. Muchas veces te dicen, ¿y tú qué escribes? ¿Novela romántica? ¿Novela juvenil? Parece que las mujeres solo podemos escribir la literatura que ellos consideran menores, ¿no? Porque técnicamente la literatura romántica, la infantil y la juvenil es literatura menor, ¿no? Y por lo tanto solo lo escriben las mujeres. Pues como es que no os estáis enterando de que todas son literaturas mayores y que nosotras podemos escribir lo que nos dé la gana. O sea que seguimos luchando por tener un espacio y en novela negra, siendo una tía y siendo una tía joven, mucho más, porque no te toman en serio. ¿Cómo es para ti caminar por los dos lados, tanto de la juvenil como de estas novelas más oscuras, más crudas? ¿Cómo te cambias el switch de una a otra? En realidad me viene muy bien. O sea, normalmente yo escribo una novela negra al año y una novela juvenil al año. O sea, hay veces que pasa en un año y medio, pero siempre intercalo una adulta negra con una juvenil. Y me viene muy bien porque para mí la juvenil es un soplo de aire fresco. O sea, estas novelas son mucho más sesudas, requieren muchísima más documentación, el texto hay que trabajarlo con muchísima profundidad, los personajes, por la edad que tienen, los conflictos. Y sin embargo, lo juvenil quizás es porque empecé escribiendo juvenil, quizás es porque he leído muchísimo juvenil, pero me resulta un género como mucho más sencillo para mí a la hora de escribir. Entonces descanso. Son personajes mucho más entrañables, ¿no? Son tramas que tienen que ver más con la identidad, con el crecimiento. O sea que, no sé, son muy diferentes, pero me ayuda mucho a descansar, combinar una con otra y lo disfruto mucho. O sea, a mí me gusta mucho hacer el cambio de un género a otro. Esta novela que tenemos aquí la pueden leer independiente las tres, pero si las conectas, pues tienen ahí sus puntos de toque, ¿no? Sí. Justamente, ¿cómo logras eso? Porque creo que es una muy buena manera para que los lectores puedan adentrarse a la novela negra y no decir, me voy a tener que leer 3, 4 libros de este grosor y quién sabe cuándo los acabe, ¿no? Sí. ¿Es una forma de que a los lectores se les haga más sencillo acercarse a ellas? Sí, de hecho el primer libro fueron Las niñas salvajes, ¿no? Y Las niñas salvajes en un principio iba a ser una novela autoconclusiva. Era mi primera novela adulta, mi primera novela negra, no sabíamos lo que iba a pasar, entonces era una novela autoconclusiva. La novela funcionó muy bien y yo quería seguir con el personaje de Jimena Cruz, que es la protagonista, y dije, vale, pues quizá lo que hay que hacer es una novela independiente, que es la segunda, que son Las aguas sagradas, y luego la tercera son Los hijos malditos. Independiente en el sentido de que tú tienes una misma protagonista que va a evolucionar, pero si tú empiezas directamente por Los hijos malditos, va a haber un narrador que te diga, oye, a esta persona le ha pasado esto y esto. Pero los casos, los asesinatos y las cosas que se investigan son independientes y cada libro cierra esa investigación. Eso se me hace muy, muy cómodo porque, bueno, no sé si te pasa, si además de tu trabajo como escritora tienes otras labores en tu día a día, pero ¿no te pasa que ya sientes que ya no tienes el mismo tiempo que tenías para leer Sin como duda. cuando tenías 14? Sin duda, es que de hecho cuando yo tenía 14 años lo único que hacía era ir al instituto, hacer los deberes y estudiar. Vamos a ser honestos, con 14 años tampoco se estudia
estudié muchísimo, ¿no? O sea, no estudié 20 horas al día y el resto del tiempo hacía algo de deporte, ¿no? Por esto de que hay que hacer deporte, pero todo mi tiempo libre, todos los fines de semana era para leer, escribir reseñas, grabar vídeos para YouTube, seguir leyendo. O sea, yo leía como 30 libros al mes. Ahora leo como 30 libros al año. O sea, claro, pero es que yo no tenía que limpiar mi casa, cocinar, pagar facturas, o sea, no tenía responsabilidades más allá de ir al instituto y salir con mis amigas los viernes, ¿no? O sea, claro, tenía mucho más tiempo. Ahora digo, ¿dónde quedó esa Mai? O sea, con suerte, en verano de vacaciones leo 2 libros, ¿sabes? ¿Dónde está ese cerebro que yo tenía Ya a los no. 15? Porque ya no funciona. Pero ¿tú te acuerdas de lo que leías con 15 años? Porque yo no. O sea, yo veo mi Goodreads y digo, yo no me acuerdo de qué iba este libro. Exacto. Claro, leía tanto, leías 30 libros al mes. Entonces, ¿cómo vas a retener la trama de los 30 libros? Es imposible, era leer, ¿no? Y dices, no, ahora leo con más calma. Probablemente retengo más la información, ¿no? Y disfruto más los libros porque leo más tranquila. Eso me he dado cuenta ahora. Y eso se me hace buenísimo, por ejemplo, aplicándolo a tus libros, porque le das el tiempo a tus lectores más adultos también, de que diga, ok, me acabé este libro, cerró ahí el caso, como dices, no me voy a quedar como, oye, ¿qué pasa en el siguiente libro? O me tengo que leer los otros 3 para saber qué pasó con esto. Vas a seguir a la protagonista, pero vas a poderlo cerrando un ciclo a la vez, para poder tener tiempo de digerirlo. Claro, y también puedes elegir, ¿no? Son 3 libros con 3 casos diferentes, las sinopsis ya te plantean historias diferentes. Y también puedes elegir cuál te apetece más, porque a lo mejor no te apetece leerte 3, ¿no? Te llama más la atención uno, te lees ese. Y es verdad que creo que todos los lectores necesitamos tiempo para terminar historias y luego poder empezar otra. Y justamente hablando de eso, pues yo sé lo que leías, yo sé lo que promocionabas. ¿Qué lees ahora? ¿Qué es lo que buscas ahora para Es una buena pregunta. Pues en general leo mucha novela histórica. Leo mucha novela contemporánea de autoras jóvenes tipo Dolly Alderton y... O sea, este tipo de autoras me gustan mucho. Leo también young adult contemporáneo tipo Ali Hazelwood, que es lo que me ayuda a desconectar. Leo mucho fantasy, porque me encanta la fantasía. Y leo poesía, o sea, leo muchas cosas. Sigo leyendo muchas cosas, aunque ahora he diversificado los géneros que leo, ¿no? ¿Y crees que esos sí te alimentan a leer esto? Porque justamente hace rato platicaba con un autor y es increíble como él escribe novela histórica, pero él dice, no, yo leo ciencia ficción. Sí, eso me pasa a mí. Yo prácticamente no leo novela negra. Es como que además no me gustaría estar leyendo novela negra porque de alguna manera te contaminas al escribir, ¿no? Y de hecho yo también leo mucha ciencia ficción, me encanta. ¿Y crees que eso te ayuda a construir estos mundos inexistentes? Sí, sin duda. Yo creo que nos nutrimos de todo lo que leemos y precisamente por eso cuanto más géneros diferentes leamos, más vamos a aprender, ¿no? Y más vamos a recorrer. Porque para mí la literatura no solo es entretenerme, sino también hay un proceso de aprendizaje claro, ¿no? Y también hay un momento de reflexión. A mí me interesa la literatura que es crítica socialmente y esa literatura a mí me hace pensar. Aparte de disfrutar, me hace pensar y creo que es uno de los papeles más importantes que puede cumplir la literatura en el mundo, ¿no? Hacernos pensar. ¿Cuáles son los temas que a ti te preocupan en el mundo actualmente? Un montón. Eso no ha cambiado desde que tenía 14 años, ¿no? ¿Cuáles son los temas quizás que empapan mi literatura que tienen que ver con esas preocupaciones? El lugar que tenemos las mujeres en el mundo en el que vivimos. En literatura lo trabajo a través de esas protagonistas, ¿no? Intentar tener referentes femeninos, pero en general el lugar que ocupamos las mujeres, ¿no? Que hemos sido desposeídas de todo, de nuestra riqueza, de nuestro poder, ¿no? De nuestra posición en el mundo, la violencia que nosotras vivimos, pero también me interesan cosas que tienen que ver con la memoria histórica y con el derecho a la justicia. De hecho, esta trilogía tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cosas que pasaron en España en el franquismo y que ocurrieron después, hasta incluso los años 90 durante la democracia, que aunque tiene que ver con la historia de España y de donde yo vengo, es algo que podemos trasladar a todos nuestros países, ¿no? Como esa desposesión y esa herencia que nos han quitado de tener memoria. O sea, cómo nos hacen olvidar cosas que pasaron hace 30 años, ¿no? Y cómo hay tanta gente que ha vivido tantísima injusticia y no pueden hacer nada para cambiarlo, ¿no? Entonces, esos son los temas que empapan esta trilogía, aunque es cierto que también estoy muy comprometida con cuestiones ecologistas, ¿no? Y por eso mi novela juvenil, que ahora escribo para el circuito educativo, tiene mucho que ver con eso. Y en general sigo escribiendo mucho sobre disidencias, ¿no? De hecho, en mi próxima novela, mi protagonista es lesbiana, o sea, seguimos con esos personajes que están fuera de la norma, que existen y que muchas veces no están retratados en la literatura que leemos, probablemente en la literatura comercial y en esa cultura hegemónica que consumimos. Que está haciendo la nueva comunidad de chicos creadores de contenido, hay mucha diversidad, están sacando más títulos, están moviendo y exigiendo a las editoriales que publiquen más de esto. ¿Cómo te sientes que ha cambiado el panorama de los libros que teníamos ahora? Muchísimo, porque además yo recuerdo que en aquella época tú leías un libro y decías, Dios, es un libro donde la protagonista es bisexual. Y era una cosa, Dios mío, el primer libro que he leído, porque no hay ninguno en el mercado, ¿no? O un libro súper feminista porque va contra, yo qué sé, las violaciones que viven las mujeres jóvenes.
Y eso lo leíamos y era un libro, cada 2 años sacaban un libro con una protagonista trans, ¿no? Y celebrábamos la diversidad porque prácticamente no existía en el mercado. Y a día de hoy es verdad que se ha conseguido, aunque queda mucho camino por recorrer, que cada vez haya más diversidad y cada vez la literatura que leemos sea más inclusiva. O sea, que he visto esa evolución. También te pasa que, bueno, no sé si tú viviste ese proceso de comenzar a ver cada vez que entrabas a la librería más opciones. Sí, y de hecho no sé hasta qué punto eso es bueno o malo. O sea, creo que hay una saturación del mercado brutal. Yo lo digo ya como lectora, no como escritora, ¿no? Y que yo muchas veces voy a una librería y no sé qué leer. O sea, ya ni siquiera sé, voy a Goodreads y leo las reseñas de 300 libros que hay en la mesa de novedades y no sé con cuál quedarme. O sea, está claro que cuantas más opciones tengamos y más acceso a la cultura, mejor, pero a la vez piensas, Dios mío, es que todo pasa muy rápido, vivimos en la era del consumismo rápido y de que la vida natural de un libro sea en 3 meses. O sea, un libro llega a una librería y a los 3 meses ha muerto. O ha sido un bestseller o no ha sido un bestseller, ¿no? Y dices, tampoco, con lo que supone escribir un libro, ¿no? Y la cantidad de gente que hay detrás, tampoco tiene sentido que vivamos en esta sociedad del consumismo rápido, ¿no? Donde todo nos dura 10 segundos. Sí, incluso lo que decíamos hace rato, el tiempo que te toma leerte el libro. Sí. O sea, hay personas que a lo mejor se avientan un libro al año y está bien, o se toman los 3 meses para decir, oiga, no, sí estaba padre, a mí sí me gustó, sí lo recomiendo. Estoy súper de acuerdo contigo en el tema de la inmediatez. Pasa un poco como un fast fashion, pero con los libros, sí, ¿no? Sí, total. De repente hay muchísimas opciones y no sabes ni cuál usar y el que te gusta ahorita ya no te gusta el otro y cambian también las tendencias. ¿Cómo tú lo afrontas como escritora? Porque pues obviamente quieres hablarle a una generación presente, ¿no? Sí, bueno, no es fácil, pero sí que es verdad que creo que para mí lo más importante es escribir lo que yo quiero escribir, ¿no? Trabajar los géneros que yo quiero trabajar y tener mi sello. A mí lo que me interesa es escribir desde una perspectiva política y social y de ahí construir mis tramas. Me parece muy bien que ahora se ponga de moda, no sé qué, no sé cuánto, pero yo sé lo que yo quiero escribir, entonces escribo eso, teniendo en cuenta que yo soy una autora que está en el circuito comercial, ¿no? En las librerías y que estoy enmarcada dentro de un género, ahora mismo es la novela negra, en su momento fue la literatura juvenil romántica y antes de eso escribía literatura juvenil fantástica. Te enmarcas dentro de ese género, pero creo que lo más importante es seguir manteniendo nuestro sello, nuestra identidad y escribir lo que queremos escribir. ¿Cómo te has sentido con la recepción de tus libros aquí en México? Porque pues te digo, te conocemos todos, pero tú pensabas que nadie te conocía y de repente llegas aquí todo el mundo de hola, May. Sí, no, literario. Yo he llegado a México, llegué anoche a México diciendo, le decía a mi madre en un audio, yo creo que no va a venir nadie. A lo mejor vienen 5 personas, no sé por qué me han traído a México, ¿no? En plan, ¿qué habrán visto en mí? Habré vendido 5 libros para venir a México, ¿no? Y claro, he llegado y digo, pues sí, pues la gente se acuerda de mí, que es raro, ¿no? Es una sensación como muy extraña porque ha pasado mucho tiempo. O sea, ahora yo vengo aquí y me encuentro con gente y es como si el tiempo se hubiera congelado, ¿no? Hablamos de BookTube hace 10 años, pero han pasado 10 años, muchísimo tiempo, ¿no? Pero la verdad que muy contenta con el recibimiento. Recordamos el impacto que tiene la gente que hace contenido en redes de cualquier tema, específicamente ahorita en libros. Tal vez tú no lo sabes, pero del otro lado del océano había gente mexicana que creció contigo y que tenían tu misma edad y leían lo mismo y decían, claro, May es mi amiga del internet. ¿Cómo te sientes con eso? Pues una sensación muy extraña, muy agradecida, por supuesto, ¿no? Pero luego a la vez te das cuenta de por qué mi madre me decía, vas a subir vídeos a YouTube, te van a secuestrar. Es como, Dios, ahora tiene todo el sentido porque había mucha gente al otro lado de la pantalla, pero tú no eras consciente de que había tanta gente, ¿no? Que te estaba viendo desde su casa. O sea, yo veía a otra gente, pero tú no eras consciente de que todas esas visitas eran personas individuales en su casa, que veía esos 10 minutos y los veía de principio a fin. Entonces, muy agradecida, ¿no? Por tener todo ese círculo de apoyo aquí, por supuesto, y también como muy sorprendida cuando tomas conciencia de que eso era real. Entonces, oye, esta comunidad que yo crecí a mis 14 años de forma inocente sigue aquí conmigo y se acuerda de mí. Y ha crecido conmigo muy fuerte, ¿no? Como todas hemos crecido. ¿Qué lees tú? ¿Qué consumes tú? Creo que sobre todo si tienes recomendaciones de autoras que tú nos quieras dejar. Sí, si hablamos de novela negra, autora andaluza que leo, que me gusta y que admiro, Mem Marías. Autora también española, pero que ambienta sus novelas en Andalucía, Susana Martín Gijón. De poesía soy súper fan de Elvira Sastre. Cuando hablamos de narrativa así contemporánea, Dolly Alderton me encanta, es otra de esas autoras súper favoritas. Por supuesto, esta que la tenéis aquí, ¿cómo se llama? La de Circe, Madeline Miller. Amo a esa señora, me encanta esa señora. Alice Hazelwood también me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchísimas mujeres y cada vez más que escriben con perspectiva de género, que nos cuentan la historia desde la perspectiva de las mujeres y que tienen protagonistas que son las que lideran las historias. Y esas son las novelas que yo suelo leer. O sea, de hecho, tiendo a leer mujeres. La mayor parte del tiempo leo mujeres. Ahora, de hecho, estoy leyendo a María Martínez, que es una autora de juvenil. Ya no sé si llamarla juvenil o no, young adult, no tengo muy claro, ¿no? Lo que es.
pero lo que leo son mujeres, mayoritariamente. De hecho, aquí en México, bueno, te cuento, hay sí como una, diría ola, pero creo que cuando dices ola se siente como que va a pasar, ¿no? Sí. Y me gustaría que tuviera permanencia de muchos clubes de lectura enfocados a lecturas de mujeres, de autoras racializadas, de autoras de Sudamérica. ¿Conoces alguna autora de acá de Latinoamérica que te guste? Necesitaría tiempo para pensármelo, pero no lo tengo claro, porque además a nosotras no nos llega prácticamente a España ficción escrita de hecho por mexicanas, por latinoamericanas, y una de las cosas que le decía a la gente de Hachette aquí era, me tenéis que decir qué autora mexicana puedo comprar aquí, que allí no esté, porque allí prácticamente no recibimos a nadie, tenemos autoras, pero no recibimos a muchísima gente. Me gusta Isabel Allende, no sé si nos cuenta, así como, pero autora así contemporánea joven, creo que no he leído a nadie, mexicana seguro que no. ¿No has leído a Cristina Rivera Garza? No, pero la tengo súper pendiente. La tenemos que traer, amigos. Me impresiona mucho eso, no porque diga, ¿cómo? Pero sino ver el otro lado, porque a lo mejor desde Latinoamérica pensamos que sí, o sea, que están en la escena por todos lados. No nos llega. De hecho, si os ponéis a ver fotos de nuestras librerías, ¿no? Las mesas de novedades, prácticamente no nos llega nada. O sea, que nos cuesta que nos lleguen autores de aquí a allí, lo que es totalmente absurdo, porque nuestras mesas están repletas de traducciones del inglés. Dicen, no cuesta tanto trabajo traer libros desde Latinoamérica, ¿sabes? Autores y publicarnos en España. Y sin embargo lo tenemos todo de libros que son angloparlantes. Estoy quedando muy impactada porque era algo que yo no había escuchado, pero justamente porque no tenemos estos diálogos, ¿no? Sí, Digo, sí. no sé si en tus otras entrevistas te preguntan sobre ese aspecto. No me lo habían preguntado hasta ahora. Qué fuerte. Estoy en shock. Pero en shock bien porque es como, es la oportunidad de compartir y decirnos estas cosas. Total. Digo, aquí tenemos, por ejemplo, Cristina Rivera Garza acaba de ganar el Pulitzer de periodismo por una novela en la que ella cuenta el feminicidio de su hermana. Y lo hace de una forma periodística, pero es como una carta de mucho amor hacia ella. Es un libro, a mi parecer, desgarrador, sobre todo porque pues creo que has escuchado a lo mejor la situación de México, sobre todo para las mujeres, y cómo muchas de estas autoras están yendo contracorriente con estas cosas, y creo que vas a tener mucha recomendación. Voy a buscar unos libros y te los voy a traer para que te los lleves. Sí, porque de hecho es que he llegado preguntando, cuando llego esta mañana he dicho, me quiero llevar algún libro, necesito que sea autora mexicana, por favor, que no pueda conseguir en España, que son el 99%. Así que recomendarme alguno. O sea, de allí, de España hacia aquí, se trae mucho más de lo que a España se trae de México, que es prácticamente nada. O sea, yo en los géneros que yo leo, y hablando de mujeres, prácticamente nada. Me quedo muy contenta de haber tenido la conversación y de abrir mis ojos a otro lado que a lo mejor yo daba por sentado que sí existía y no. La verdad me gustó mucho platicar contigo, May. Este es uno de sus 3 libros que ya está disponible aquí con Hachette, que es Los hijos malditos, pues ya les dijimos novela negra. Es un caso, se lo pueden echar solito este libro, pueden leer los otros 2 sin problema, no se preocupen. Y pues muchas gracias por estar aquí, May, por darme este tiempo contigo. Me encantó hablar. Gracias a ti, Andrea, ha sido un placer encontrarnos. Y nosotros nos vemos en un próximo video, amigos. Bye. Chao.